varias cosas hoy. Cuando dice el versículo número 1, vamos a leer el 1, 2 y el 3. Le dejo la tarea que por favor lea todo el capítulo en su casa. ¿Cuáles son las características de la fe viva, la fe verdadera? Hoy a veces entendemos que cuando alguien dice yo tengo fe, ¿sí? Hay una canción de Leo Dan que se llama Yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe. Pero es una fe motivacional. Hay que distinguir la fe verdadera de lo que es motivacional o la automotivación. Cuando alguien dice yo creo que vienen tiempos mejores, ¿eso es fe o es automotivación? Yo que tengo memoria y estoy ya en el 5.º piso. Mi papá siempre decía, que era más viejo que yo, esto está muy malo, la mano, decía él, la mano está mala, para referirse a la situación económica. Entonces desde el año que yo recuerde, desde esa época siempre ha habido esa situación de esto está muy malo. Y siempre creemos que la fe es algo autosugestivo. Entonces han empezado, ahora hay un curso que se llama programación neurolingüística. Lo que usted declare, eso va a recibir. Eso no es evangelio ni es bíblico, pero la gente cree que eso es fe, que eso va a alimentar su fe. No, alimenta su automotivación, puede alimentar un poco su confianza, pero no es fe en el sentido bíblico. La fe significa que yo confío en que la sabiduría de Dios es mejor que la mía. Oiga bien, la fe significa que la sabiduría de Dios es mejor que la mía. La Biblia dice en el libro de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, ¿significa que nosotros podemos pretender ser sabios? Claro, todos pretendemos ser salvos. Y todos pretendemos ser sabios en nuestra propia, lo que a mí me parece, lo que yo considero conveniente. La mayoría de nuestras equivocaciones y errores pasan por una sola cosa, porque somos sabios en nuestra propia opinión. Vamos a entender que en esta carta de Santiago, el que la escribe está preocupado por entender las características de la fe verdadera o fe viva, y cómo nosotros podemos entender y medir si nuestra fe es una fe superficial o es automotivación o es una fe simplemente pretenciosa y no es verdadera. Creo que a nadie aquí le gustaría ser o tener un billete de 100,000 que sea falso, ¿verdad? Yo no creo que nadie quiera tener en su billetera, ¿verdad? Ni siquiera de 5,000, dice, de ningún valor, ¿cierto? ¿Qué hace usted cuando recibe un billete, verdad? ¿Qué hace? Y si es de 100,000, peor, ¿cierto? Como 5 minutos examinándolo y pidiendo revelación, a ver si eso no es. El punto es que tenemos una disposición para darnos cuenta si un billete es falso, pero no tenemos una disposición para mirar si la fe nuestra es verdadera o es una fe falsa o es una fe pretenciosa. Por allá el apóstol Pablo dice, pruébense a ver si están en la fe verdadera. Y eso me lleva a pensar, caramba, tengo que medir y evaluar, o si no tengo que preguntarle a mi esposa si mi fe es. ¿Sabe quién sabe si la fe es verdadera? Si no sabes si tu fe es verdadera, pregúntale a tu esposa. Mi amor lindo, querido del alma, su merced linda. Ve despacio porque tú no sabes lo que viene. O si no, pregúntale a tu mamá si es soltero o a tu papá. Mi amor, ¿cómo está mi fe? Si ella te mira de arriba abajo y no responde, la respuesta es, estás en pañales, papi. Otra cosa es que tenga compasión de ti y no te diga por simplemente compasión. Pregúntale a tu mami si tu fe es verdadera. Te estoy dando simplemente formas
muy sencilla de entender si tu fe es verdadera. Porque lo demás es simplemente una pretensión. Casi que puedo decir que es una fe satánica, porque los demonios también creen, pero no son salvos. ¿Sí ven? Vamos a leer. Ya dije 3 veces vamos a leer y me emociono diciendo otras cosas. Dios mío, ayúdase, pastor. Santiago capítulo número 1, dice el verso número 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la versión salud. El saludo y a quién va dirigido la carta. Es probable que hayan sido hermanos judíos que eran creyentes, pero que tenían problemas para distinguir la fe verdadera de la simple pretensión. Verso número 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, queremos pedirte que ayudes al pastor a exponer con fidelidad, pertinencia y caridad tu palabra. Te pedimos que podamos tener un corazón dispuesto. Te pedimos que tu gracia infinita traiga cambios poderosos en nuestra forma de ver, de aprender y de percibir la fe. En el nombre de Jesús, amén. Permítame primero derribar 3 mitos acerca de el medio hermano de Jesús. Este hombre que se llama Santiago no es Santiago el apóstol. Santiago el apóstol fue el primer mártir de la iglesia en Jerusalén. Jesús tuvo familia. Un mito de la iglesia es que María no tuvo más hijos. Vamos haciendo un paréntesis en Mateo capítulo número 13:55. Hoy estoy con el libro para darles ejemplo, no significa que yo no use el libro. Mateo 13:55 dice: no es hablando de Jesús, cuando fue a su tierra, donde se había creado, que era Nazaret, no es el hijo del carpintero. Es una forma despectiva de decirle: ¿y usted quién es? Y dice: no se llama su madre María y sus hermanos. Va a mencionar ahí a 4 hermanos del Señor Jesús: Jacobo, que es el nombre en hebreo, y Santiago es el nombre en griego. Jacobo, José, Simón y Judas. No significa que Judas, el que se ahorcó, era hermano de no, nada que ver. Era Judas, el hermano que nació o se crió con el Señor Jesús. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿Eso qué nos indica? Primero, que Jesús tuvo muchos hermanos. Se menciona a 4 varones, entre ellos Santiago, que escribe la carta. Luego quiero entender algo más, que María tuvo una familia. Ahora, ¿es posible físicamente que una mujer después de dar a luz siga siendo virgen? No, ni física ni espiritualmente. Entonces María tampoco fue virgen por siempre, virgen. Después de tener su primer hijo, tuvo más hijos. Sería injusto de Dios que le diga a José que tengan a Jesús, pero que no tuvieran más familia, más hijos. Aquí se demuestra que tuvo más hijos. Ahora, yo sé que este es un tema espinoso en el mundo católico, porque ellos creen que María no tuvo más familia. Le tengo malas noticias. Sí tuvo. Sí tuvo. Y tuvo más, aproximadamente entre 7 y 10, porque las familias de la época eran numerosas. No se menciona el nombre de las hermanas por el machismo de la cultura judía, y se menciona a los hombres. Hay 4, por lo menos sabemos de 4 nombres
de Jesús. Si no lo sabía, la familia de Jesús no creía en Jesús. Como ahora usted con su familia los invita y dice, ¿qué? ¿Pero usted qué? ¿Cierto? Es más, tenían a Jesús como si fuera un loco. Y eso parece el evangelio, locura. El primer indicador de que alguien tiene ceguera espiritual es si considera el evangelio como una locura. Entonces, cuando yo le comparto el evangelio a alguien y él me dice, pero eso está como de locos, yo digo, no más preguntas, su señoría, porque es un indicador de que está muerto en delitos, pecados. Hasta luego, no tengo más que decir. Señor, tenga misericordia de usted. Fíjate que yo voy a ponerme a 1, 2, 3 horas ahí. No, le digo lo que tiene que saber y chao. Ya cumplí. Mi tarea es llevar el evangelio a los oídos. La tarea de Dios es llevar los oídos al corazón. Así de simple es la tarea. Entonces, amados hermanos, aquí entendemos que María tuvo familia. Un dogma católico es que fue siempre virgen. Miremos cómo le hablaban a María. Hechos capítulo número 1, versículo número 14. Estoy hoy exigiéndole al cerebro a que se acuerde de las citas. Hechos 1, creo que es el 14. Está hablando de antes de que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia, y dice el 14, todos estos, hablando de los discípulos de Jesús, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga bien, después de que Jesús murió y ascendió, la familia se convirtió. ¿Y eso qué me enseña a mí? Que a veces algunos de nuestros familiares no van a caminar con nosotros en la fe, sino después que hayamos partido. Pero una cosa sí yo sé, y esa la he visto en muchas formas. No importa que ahora mis hijos, mis familiares, no caminen conmigo en la fe, en algún momento Dios los va a tocar y los va a hacer salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero no siempre va a ocurrir como yo quiero, en el momento que yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Jesús caminó en su ministerio sin su familia. De hecho, hay un texto que dice que ellos pensaban que Jesús estaba chiflis, estaba loco. Como tenían ellos la misma familia, miraban a Jesús y decían, no, este se nos alocó. ¿Qué Mesías si ese jugaba conmigo hace 10 años ahí a las canicas? ¿Qué Mesías si él se iba conmigo y se escapaba por allá a hacer travesuras como los de su edad? ¿Qué Mesías si, imaginemos, ¿no? ¿Qué Mesías si de pronto ahí se comía el arroz a escondidas? Entonces ellos veían, decían, este es tu hermano. No, ese hermano nuestro se chifló, está loco. A veces la familia no cree en tu testimonio por muy perfecto que sea. A veces la familia no cree en ti por mucho esfuerzo que tú dediques a darles buen testimonio. Y te van a tildar de imperfecto, de loco, te van a tildar de que si fuera por ti no serían cristianos. Pero eso no importa, porque si le pasó al Señor Jesús, que era el hombre perfecto, imagínate lo que nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Ahora debemos poner todo nuestro esfuerzo para que de alguna manera las personas vean a Cristo en nosotros. Que no nos pase como alguien dijo, me gusta tu Cristo, pero me decepciona tu cristianismo. Me gusta tu Cristo, pero me decepciona tu cristianismo, el cómo vivimos la vida cristiana. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, realmente es cristiano. Entonces, está claro que a Jesús se le llamaba la madre de ¿quién? De Jesús. No se le llamaba la madre de Dios, como hay un dogma tradicional. ¿Sí? Ahora, le tengo algo que de pronto usted va a demorarse en procesar. Primero, permítame explicárselo con palabras muy sencillas. Hoy en día existe algo que se llama inseminación artificial. Se toma el óvulo masculino, se fecunda con el semen del hombre. Pero ¿por qué se ríe? Es verdad. El óvulo femenino, gracias.
Sí, vea, ayúdeme ahora. Cuando usted ve al pastor embolatado, habla en lenguas y Rambo saca la bazuca, ayuda. El óvulo femenino, eso, gracias. Así me gusta que estén atentos. Lo dije para ver si estaban atentos y solamente la hermana. Este es nuestro estilo, relajado pero serio, ¿verdad? Chistoso pero sobrio. Así que corrijo, ¿verdad? De pronto alguno se queda con lo del óvulo masculino. Eso está bueno para un chiste, ¿okay? Está buenísimo, ¿cierto? El pastor estaba predicando y dijo óvulo masculino, eso. No, espero que no lo postee en sus redes sociales. Pero bueno, usted hace con sus redes sociales lo que quiere. Así que corrijamos, ¿verdad? El óvulo femenino, ¿verdad? Y el semen se fecundan. Y luego alguien contrata un vientre y le dice: quiero que usted tenga a mi hijo. Y escuche, es interesante porque una vez fertilizado el vientre de la madre, vamos a llamar así, la madre sustituta, el bebé que crece en el vientre no toma ni un solo cromosoma del vientre donde está. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque tiene los cromosomas de la mamá y del papá, así crezca en otro vientre. María es el primer caso de vientre alquilado en la Biblia. Algunos piensan y mitifican a María como era una mujer santa. No, viejo, era una mujer común y corriente, solamente cayó gracia. Por eso el primer saludo de Gabriel es: has hallado gracia. Hay una mujer que oraba mucho. No, viejo, la Biblia no dice en ningún lado que. El único lado donde dice que oraba era aquí. Ahí te digo. Entonces no era una mujer extraordinaria, era una mujer común que Dios le concede el privilegio de traer al Mesías. Ahora, una pregunta de aplicación: si Dios me da un proyecto, ¿será que Dios está confiando en mí? ¿Seré yo confiable para que Dios deposite su proyecto en mi vida? Porque en el caso de María se trató de un hijo, pero en el caso de ahora se trata de los proyectos de Dios. Y mira, Dios se arriesgó con María. Lo perdieron a los 12 años. Hoy en día los padres estamos perdiendo a nuestros hijos. Lo perdemos desde el cuarto de la casa. María lo perdió por allá en el templo, en la ciudad. Pero ahora nuestros hijos lo estamos perdiendo en el colegio, lo estamos perdiendo en el jardín. Les están enseñando cosas. Este es un paréntesis, no tiene nada que ver con el tema que estaba leyendo. Perdónenme si me perdí, suelo perderme. Me voy por las ramas. Pero escuche, el tema es que cuando entendemos nosotros que María es llamada aquí la madre de Jesús, la madre de Jesús. Hubo un concilio de la Iglesia Católica donde en Éfeso, donde creo que es el 470 y pico, donde se estableció que María debe llamarse la madre de Dios. Usted le pregunta a una persona de la religión tradicional: ¿en qué parte de la Biblia se llama madre de Dios? La respuesta es: en ninguna. Se le llama madre de Jesús. Y lo peor, Jesús no tiene ningún cromosoma ni de José ni de María, por lo tanto técnicamente no es el hijo de María. ¿Cómo va a ser hijo si no tiene los cromosomas de él, mamá, y del papá y de la mamá? Si no tiene. Por eso María nunca le dijo mamá. ¿Sabe qué le dijo? Mujer. Siempre que se refirió a ella le decían que mujer, porque eso era. Ahora, el punto es que Dios le asigna un proyecto a María y a José de cuidar al Señor Jesús. Imagínense que es usted aguantaría con ese voltaje. Imaginemos que Dios le dice: bueno, a ver a quién. Bueno, no se vaya a enojar usted, mi hermano. Le dice: bueno, ahí le entrego a esa mujer, ahí le entrego al niño, me lo cuida y hablamos dentro de 30 años. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tú qué harías?
Tienes que moderar la fe para Él, aunque Él es el Hijo perfecto de Dios y no necesita que moderen la fe para Él, pero tienes que moderar la fe. Él nunca va a pecar porque su cuerpo viene del cielo, ¿verdad? Nunca va a pecar, pero es Dios hecho un ser humano que lo sabe todo y lo conoce todo y te mira a los ojos y ya sabe de dónde vienes, para dónde vas y qué estás pensando. ¿Se puede imaginar la angustia de Jesús siendo Dios, conociendo los pensamientos de la familia? Y se puede imaginar a Jesús conociendo los pensamientos de José y de su comunidad y soportar el pecado de su propia familia. ¿Se puede imaginar? Bueno, voy a dejárselo ahí porque esto va para largo. Se va a poner tenso. El punto es que debemos ser confiables. Oigan bien, debemos ser confiables cuando Dios nos asigna un proyecto, una tarea. ¿Será usted confiable si Dios hoy le dijera, fulanito de tal, necesito que haga esto? ¿O usted qué dirá? Tengo mucho por hacer. No es mi proyecto, Señor, es el tuyo. Si usted no lo sabe, usted fue comprado mediante el sacrificio de Cristo para que ya no viva para usted, viva para que lo compró. ¿Sí sabía? ¿Y sabía que ya no debe vivir para usted mismo, sino para el que lo compró? Si eres iglesia, ya no debe vivir para el mundo, debe vivir para lo que Dios te llamó y te diseñó. Porque ya no te perteneces a ti. Antes le pertenecías al diablo, ahora le perteneces a Cristo. ¿Y qué hacía cuando le pertenecías al diablo? Pues tú hacías todo lo que tú querías. Pero si siendo cristiano sigues queriendo hacerlo todo lo que tú quieres, solamente cambiaste de parroquia, papi. Igual. Vamos a ir a Santiago, capítulo número 1. Y vamos a ver algunas características de la fe verdadera. Santiago empieza diciendo que la fe verdadera se va a enfrentar a pruebas. ¿Cuántos aquí estamos pasando por pruebas? Muchas personas están pasando por las pruebas. Ahora, no digas, ay Señor, esa mujer que tengo es una prueba. Ay, ese marido que tengo, Señor, es una prueba, es un karma. Entonces, ¿cómo crees en el karma? ¿Qué es eso? Una vez me tocó corregir a Gabriela porque, ay, la ley del karma. Yo, ¿qué estás hablando? La ley del karma, papi. Yo dije, no, están las consecuencias de tus actos. No existe ley del karma. ¿Por qué? Porque es lo que ella ve y lo que escucha a otros compañeritos, y está hablando de algo que no es. Dije, las decisiones tienen consecuencias. No es ley del karma, es consecuencia de tus actos. Me dijo, está bien, papi. Dije, no estoy diciendo que. Estoy diciendo, le dije yo, me bajé un poquito porque me enojé con ella. ¿Cuál ley del karma? Enseguida, como el chapulín cuando se le paran aquí las antenitas de vinil. Enseguida me tocó. ¿Usted reacciona así con sus hijos cuando escucha que hay algo malo o lo deja pasar? Usted tiene que reaccionar. ¿Cómo es la cosa aquí? Vamos a la palabra. Aquí el fundamento es la palabra, no las huecas y humanas filosofías. Bueno, la primera cosa que dice Santiago es que la fe presenta ¿qué? Pruebas. La teología de la prueba le podríamos llamar la teología del sufrimiento, como usted quiera llamarle. Pero la fe presenta pruebas. Es falso el concepto que hay en algunas iglesias donde dice que el hombre de Dios no debe tener problemas. Que si cuando tiene sufrimiento es porque le abrió una puerta al diablo. Tiene una maldición generacional, tiene un ciclo por cerrar. Yo creía en eso hace 15 años atrás. Una vez me eché un viaje, dizque para cerrar un ciclo con mi mamá, porque cuando era niño le robó unos pollos. Entonces,
¿En serio? Usted búrlese de mí todo lo que quiera. Pero así y creía así. Entonces me dijeron, tiene que ir donde su mamá y a su papá a pedirle perdón porque usted se robó unos pollos. No, William, los vendí y me los comí en gaseosa y en dulce. Me comí unos pasteles, le llevamos allá, ¿se acuerda? Imagínense. Entonces dijeron, eso todavía está, este es un ciclo que usted abrió en su vida y por eso hay pobreza y por eso hay maldición y usted tiene que ir allá y pedirle perdón. Yo me quedé rascándome la cabeza. Y dije, bueno, ellos saben más que yo. En esa época no leía tanto la Biblia, la leía, pero no la estudiaba. Una cosa leer, otra cosa estudiar. Y entonces me fui para la costa. Llegué allá, hola ma. Vengo aquí a pedirle perdón. ¿Y por qué, mi amor? Porque me robé unos pollos. Perdóneme. ¿Sabe qué me respondió mi mamá? ¿Tan bobo usted? ¿Sabe qué me dijo? Yo sabía que usted robaba pollos, pero nunca le dije nada. Ahora, el punto es el siguiente. El punto es que hay gente que cree que porque está pasando una dificultad, una necesidad, una prueba, una enfermedad, el diablo se metió y hizo de las suyas. Hijo, hija amada de mi corazón, el diablo no tiene potestad sobre ti si tú eres hijo de Dios. ¿Te puede tentar? Sí. De pronto a medianoche te salga y te diga bu, y tú dices, ay, Virgen del Perpetuo, ayúdame. Bueno, lo de Virgen del Perpetuo ustedes ya saben que es un chiste malo mío, viejo. Salga y te asuste. Sí, eso lo puede hacer. ¿Qué no puede hacer? Estar en ti, dentro de ti, porque todos los verdaderos creyentes que tienen una fe verdadera tienen al Espíritu Santo de Dios en ellos. ¿Hablen en lenguas o no? Qué bueno que hablas en lenguas, disfrútate las lenguas, hablas en lenguas, todo lo que tú quieras, está bien. Pero tienes que entender que cuando el Espíritu Santo está, te transforma en una nueva persona, en una nueva persona. Así que no es la experiencia de hablar en lenguas para salvación. Está claro entonces que todos los creyentes que tienen una fe verdadera, ¿qué van a tener? Pruebas. Y la pregunta que está respondiendo aquí Santiago es: ¿cómo debemos actuar cuando tenemos pruebas? ¿Cómo dice entonces? Dice, primero entendiendo el propósito de la prueba. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra en español le hace falta el peso que tiene en griego. El peso que tiene en griego es firmeza, aguante. Como dicen por ahí mis paisanos, aguanta primo que la vaina es resiste. La fortaleza interior y el coraje que necesito para enfrentarme a la vida. Esa es la traducción correcta de la palabra paciencia. El coraje y la fuerza que necesito para enfrentarme a los desafíos de la vida. Entonces, el propósito de la paciencia en la fe verdadera, ¿cuál es? Número uno, que yo soy una persona que firme. Desarrolle una resistencia frente a los desafíos que sufro en la vida. No sé si alguna vez vieron un video de Nairo Quintana. Eso creo que fue en el 2013. Y el hombre se desmayó mientras estaba pedaleando. Casi que pierde porque llevó su cuerpo al límite. Y fue tanto que se bajó de la bicicleta y cataplum, allá como decimos aquí en Boyacá. Bueno, la palabra normal es desmayó. ¿Cómo es que lo decimos aquí? Se desplomó. No, eso suena muy elegante, su merced. ¿Cómo dicen en Venezuela? Se desparramó. Sí, se desparramó, ¿verdad? Entonces el campeón casi no hablaba,
pero es de llevar su cuerpo al límite. ¿Usted lleva su fe al límite? ¿O usted la coge suave, como decimos en la costa? ¿Usted la coge con su avena y su pitillo? Esto es lo que dice la palabra cuando habla de paciencia, resistencia, el coraje que necesito para enfrentarme al sufrimiento. Cuando estamos en pruebas, ¿cómo reaccionamos normalmente? Ay, ¿por qué yo? Ay, yo soy tan bueno. ¿Por qué me pasa a mí si yo soy buen creyente? Diezmo, ofrendo, diezmo, ayuno. ¿En serio? Ni diezma ni ofrenda, eso es pura carreta tuya. A Job le pasó algo impresionante. Job daba una ofrenda diaria. Si tú haces la cuenta, dice que sacrificaba. ¿Has hecho la cuenta en Job? Eso es una simple ilustración. Job 1. ¿Cómo eran las ofrendas de este hombre? Mira, para decirte algo, es muy sencillo. Job pierde su salud, su trabajo, el capital de su trabajo ganado honestamente. Tenía 10 hijos, así que hacía ¿cuántos sacrificios? Y se levantaba de mañana, estoy leyendo el verso número 5 creo, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuántos días? Una vez a la semana, todos los días. ¿Cuánto vale una oveja? Una oveja buena, no una oveja barata. 300,000. Pero pongámoslo del día de hoy. Bueno, pongámoslo una oveja buena, ¿vale cuánto? ¿Cuánto? Usted sabe más que yo. A ver, mi hermano Reinaldo, ayúdanos. ¿Cuánto vale una oveja? 400, 500. Vamos a ponerle 400. ¿Cuánto era la ofrenda diaria de Job? 4 millones. Ahí está. Diaria. Y él nunca dijo en su sufrimiento, ¿qué pasó? Que yo daba 4 millones de pesos diarios. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué pierdo 10 hijos? ¿Por qué pierdo mi economía, mi capital? ¿Por qué pierdo mi salud? ¿Sabe qué dijo él? El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Cómo reaccionas tú cuando pierdes algo? ¿Sabe cómo reaccionamos? Como niños. ¿Por qué, Señor, me pasa a mí? Así reaccionamos. Se nos pierde 10,000 pesos. Ay, Jehová reprenda al diablo. Señor, no valemos. Hay una hermana que viene aquí cada 3 años. Y cada vez que viene y se desaparece. Y le digo, ¿qué pasó, mi hermana? Le digo, no, es que cada vez que voy a la iglesia el diablo se levanta contra mí. Y entonces todo se pone feo, patas para arriba. Y yo le digo, que Dios te ayude. Porque aquí hay un hombre que pierde todo, tenía un tremendo nivel de compromiso con el Señor, una ofrenda diaria de 4 millones. Diaria, no era mensual. Y usted y yo que decimos que diezmamos y ofrendamos, cuando nos va mal, ¿cómo reaccionamos? Ay, si yo te diezmo. O sea, comparado con nosotros, usted y yo estamos en pañales. En pañales. La fe verdadera entonces se trata de cómo reaccionamos cuando hay pruebas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó Job? Él dijo, bueno, no entiendo un comino. No sé por qué yo, no sé por qué mi familia, pero el Señor es el que da y el que quita. Job hasta dijo, ámala ella sea. Mejor me hubiera preferido morirme. ¿Por qué no me matan de una vez? Si usted lee el libro poético de Job, Job le dice a Dios, mátame, ¿y ya qué? Ya se fueron las riquezas, se fueron los hijos, se fue la salud. ¿Qué espero?
Mejor ábreme una sepultura y chupundún y se acabó esto. Pero sabe, Dios nunca le reprochó a Job que haya dicho, maldito el día en que nací, mejor me hubiera muerto. Jamás. ¿Sabe qué le reprocha a Dios a Job? Que no entiende la soberanía de Dios. Y le hace como 500 preguntas. ¿Tú dónde estabas cuando yo creé el mar? ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos ser ¿qué? Sabios en nuestra propia opinión. ¿Cómo reacciona la fe verdadera cuando tiene problemas? Bueno, ahí dice algo interesante. Tenga la paciencia. ¿Por qué Dios permite la prueba en los creyentes? Tiene tres propósitos. Primero, resistencia. ¿Resistencia a qué? Voy a ponerlo en otras palabras más sencillas, más bíblica. Aguante, coraje. Esa debe ser la traducción. Coraje para la vida. Yo recuerdo de cuando Samuelito le fue diagnosticado de diabetes, le dijo el endocrino, va a necesitar insulina toda la vida. Le van a tomar la muestra 4 o 3 veces al día y le van a tener que inyectar 4 o 3 veces al día la insulina para que esté bien. Y yo los primeros 3 días me tiré al piso. Si ese baño hablara, ahí me encerré porque quería gritar. Quería gritar duro, pero sin que nadie me escuchara. Entonces lo cerré bien y ahí como loco me tiré al piso y empecé a gritar. ¿Por qué yo? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Por qué no te metiste conmigo? Esa es la reacción. Esto es para toda la vida. Tú eres el Dios poderoso. ¿Te va a quedar grande sanarlo? Yo confrontaba a Dios, pero estaba confrontando mi propia fe. Entonces habían hermanos que decían, pastor, eso es falta de oración. Vaya, llore, hermana. Eso es falta de ayuno. Hermana, ponte a ayunar. Usted no me lo está preguntando, pero no debo decirlo, pero aquí ayunamos todos los sábados. A veces yo no estoy aquí, pero me voy así. Y a veces, oiga bien, tenemos que entender que la prueba produce ¿qué? Voy a ponerlo en otras palabras, coraje. Hasta que tú sientas como Nairo que te vas a derribar, se te vas a caer y tú te caes porque pusiste todo tu coraje en enfrentar la prueba. Primero, coraje. Segundo, madurez. ¿Qué produce la prueba? Número 1, produce coraje. Ahí la palabra la traducen, sí, correctamente paciencia, pero en el griego tiene otros matices. Segundo, dice, para que seáis perfectos. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué significa perfecto? Significa la palabra, no, eso no es. Iba a decirlo en griego, pero no, esa palabra no es. La palabra perfecto significa madurez. Si usted lo lee en otra versión, le va a traducir madurez. ¿Sabe cuál es la meta suprema de Dios con usted? ¿Tiene idea cuál es la meta suprema de Dios con su merced linda? La meta suprema de Dios es llevarlo a un nivel de madurez. ¿Y sabe qué va a hacer Dios para llevarlo a un nivel de madurez? Como hacen los ciclistas. ¿Usted ha visto las piernas hinchadas de un ciclista cuando compite en el Tour de Francia? Las piernas se le hinchan, duelen. Y cada día así con dolor ellos salen a competir. Las piernas se les hinchan, creo que sufren de varices. Si ahí la doctora perdóneme, que me corrijan. Pero las piernas están en una cuestión impresionante. Y lo hacen, oiga bien, lo hacen porque están compitiendo. ¿Tú sabías que la fe es comparada como una competencia de alto nivel? ¿Sí sabías? La fe es comparada con una competencia del más alto nivel. Así que la prueba tiene 3 propósitos, ¿verdad? Propósito número 1, desarrollar en mí ¿qué? Coraje. Paciencia suena muy pasivo. Coraje es el sentido original de la palabra griega. Coraje para la vida. Hay algo moderno que se llama resiliencia.
Es una palabra moderna, muy bonita, pero es la misma palabra en griego que paciencia. Así que cuando a la gente hoy en día me habla de resiliencia, yo me río porque es la misma palabra de paciencia, coraje para la vida. Cómo transformo mis sufrimientos en cosas positivas. Y finalmente dice, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Que estemos totalmente, ¿qué? Capacitados. ¿Sabe? Cuando alguien pasa por problemas, se vuelve muy compasivo. Cuando alguien se cae y se levanta, entiende lo que es el dolor, la culpa, el sufrimiento de caerse, que todo el mundo te señale y que nadie te dé la mano. Entonces la persona que Dios levanta de ahí, de ese proceso, se vuelve como compasiva. Sabe lo que es estar en el piso. Cuando alguien es generoso con otros, sabe lo que es la necesidad. Cuando alguien es generoso con otras personas, sabe que otras personas también sienten hambre. Entonces eso te vuelve ¿qué? Compasivo, te vuelve comprensivo con las faltas del otro. Te vuelve con un nivel de empatía muy alto. Y eso es lo que dice aquí cuando dice sin que os falte cosa alguna. Vamos a resolver la pregunta y terminamos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Hay una oración que Dios va a contestarte cuando tú lo hagas. Se llama Señor, dame. ¿Tú sabías que esa oración Dios la contesta? Nosotros ¿cómo oramos? Señor, necesito una casa. Dios sabe que necesito una casa. Señor, necesito un carro. Señor, necesito dinero. Oramos por las añadiduras. Pero casi pocas veces, creo yo, que no oramos, Señor, dame sabiduría para entender este cuento. Porque no entiendo nada. Es más, no sé cómo actuar, no sé qué hacer. Mira, la mayoría de veces actuamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Es que a mí me parece, esa palabra puede ser muy peligrosa para la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Primero, la sabiduría de Dios te ayuda a distinguir qué es correcto y qué no es correcto. Eso se llama sabiduría. Hay gente que puede tener información, puede ir a una licenciatura, maestría, puede tener doctorado, pero no necesariamente es sabia. La sabiduría de Dios es distinta. Hay tres tipos de sabiduría. Está la sabiduría humana, la sabiduría satánica. ¿Usted sabía que la sabiduría también puede ser satánica? Y la sabiduría de Dios. La pregunta para nosotros sería, ¿qué tipo de sabiduría usamos a la hora de que tengamos problemas? ¿Cómo lo resolvemos? Y hay una petición que dice que Él, ahí en el versículo número 4 dice, Él va a responder esa oración. Pídala a Dios si le hace falta sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque dice, examine, evalúese, mire si en su inventario hace falta sabiduría. Porque todos somos sabios en nuestra propia opinión y creemos según nuestros criterios que debe hacerse de cierta manera y nunca le preguntamos a Dios, oye, ¿y cómo es a tu manera? La mayoría de nuestros errores y fracasos se deben a una sola cosa: creernos sabios en nuestra propia opinión. Es que a mí me parece. Cuando yo predico, nunca digo a mí me parece, porque yo no puedo decir eso. Porque es la opinión de Dios por encima de lo que a mí me parece. Cuando usted dice a mí me parece, está cayendo en la sabiduría que humana. Y tenga cuidado porque hay una delgada línea entre la sabiduría humana y la sabiduría satánica. ¿Sí sabías? Hay una línea delgadita. Siempre que tú digas a mí me parece, toca que tengas mucho cuidado. A Eva le pareció correcto tomar del fruto porque a ella le parece, a mí me parece que eso está bueno, ¿cierto? Y hubo consecuencias.
De cuando tú dices, a mí me parece, ten cuidado. Si es una opinión tuya de otro tema, vale. Si es una opinión con respecto a lo que Dios dice, ten mucho cuidado. Porque una cosa es tu opinión sobre la mujer del vecino, que a ti te parece, bueno. Pero ¿qué opina la sabiduría de Dios con respecto al vecino? ¿Qué dice la sabiduría de Dios? ¿Qué dice? Mira, se necesita sabiduría. La sabiduría no es solamente distinguir lo que es correcto de lo incorrecto. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones que le agraden a Dios. No es abstracta como la filosofía socrática o presocrática o de Aristóteles o de Platón. No es abstracta, es concreta. La sabiduría de Dios no es abstracta, es concreta. Tiene que ver con qué tipo de decisiones yo tengo que tomar, pero sobre todo que le agraden a Dios, que esté alineada con lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, uy, vea, no voy a pagar la luz porque me la voy a robar del vecino, ¿verdad? Y la sabiduría popular, ¿qué le va a decir? Hágale. Esa sabiduría es, mejor no digo, que no se asuste. Usted no ve a Satanás detrás de eso, pero yo sí. Y entonces esa sabiduría que usted dice, uy, qué bendición. Uy, qué bendición. ¿Bendición? ¿En serio? Entonces él cree que esa decisión agradó ¿a quién? A Dios. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Den al César lo que es del César. ¿Usted paga impuestos o los evade? Evadirlo es sabiduría satánica. Es robar. Y la suprema revelación de Dios, que es Cristo, dice: den al César que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. Entonces usted no tiene que estar por ahí evadiendo impuestos, porque está actuando según la sabiduría humana. Alguien dirá: el pastor es petrista. No, viejo, ni petrista, ni santista, ni uribista. Yo soy de Cristo, ando por el centro, que es Cristo. Cualquiera puede tener una opinión política, sí, téngala, abrácela, haga lo que le quiera, pero si usted no tiene claro quién es Cristo, te veo en pañales. Porque si te interesa más lo que dicen esos seres humanos, imperfectos, pecadores, impíos, corruptos y todo lo que tú quieras, si te interesa más ellos que Cristo, te veo mal, te veo grave, te veo peor que en pañales. Ni siquiera has nacido de nuevo. Te veo grave, en serio. Si peleas por otro por política, te veo grave. Y es que fulano de tal, ¿y a mí qué me importa? Si el Señor puso a comer pasto a Nabucodonosor, que era el director, el gobernante de un imperio llamado el Imperio Babilónico, ¿usted cree que le va a quedar grande un perendengue ahí que está en el poder? Un pobre ser humano que hay que orar por él. Yo no veo las iglesias cristianas hoy orando por Petro, el presidente. Ahí los veía haciendo vigilias por el otro. ¿Cómo que se llama el otro? Duque. Oremos por nuestro presidente. Hay que orar por todos, no importa quién esté en el poder. Si está uno de derecha, de izquierda, del centro, el que sea. Amados, la fe verdadera se caracteriza porque cuando viene pruebas, pide ¿qué? Sabiduría. Esa sabiduría es una sabiduría ¿qué? De Dios. Es una sabiduría que le dice que tiene que tomar decisiones, pero que le agrade a Dios. Somos sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos sabiduría para todo. Sabiduría para ser mamá, sabiduría para ser papá,
sabiduría para ser abuelo, sabiduría para ser hijos. Mira, cuando nació Samuelito, yo vengo de una crianza dura, violenta, agresiva. A mí me volteaban el mascadero cada 5 minutos. Ahora, lo digo así, ¿por qué? Porque es nuestra forma de hablar, no porque sea lo correcto. A mí me agarraban con cuerdas de esas de esas que usaban para amarrar vacas y me daban duro. Y varias veces me fui de la casa por eso. Yo no era una pera en dulce, yo era tremendo. ¿Sí? Señor, no fue por eso, era por otra cosa. Un día me castigaron porque me quedé viendo una serie de la Biblia, porque en mi casa no había televisor y se llamaba Grandes Héroes de la Biblia. Y yo me quedé mirándole, y cuando vine a ver ya era de noche y me mandaron a hacer un mandado, dizque para la cena. Y se quedaron sin cena esa noche por mi culpa. Y me agarraron y me dieron una pela bien. ¿Sí? Bueno, me la merecía. Pero valía la pena porque me gustaba ver grandes héroes de la Biblia. Valió la pena. Pero las otras veces era una cosa muy agresiva. Entonces cuando nació mi primer hijo dije, Señor, dame sabiduría, porque yo vengo con el modelo de crianza con que a mí me criaron. ¿Sabes cómo tú identificas tu modelo de crianza? Porque usas las mismas palabras que usaba tu mamá contigo. ¿Y sabes por qué las usas? Porque estamos en automático, porque esa fue nuestra influencia. No es maldición generalizada, es influencia familiar. Entonces tú dices, veme pedazo de pelado, porque tu mamá te decía lo mismo. Y tú le dices al hijo, usted no sirve para nada, porque a ti te lo decían. Entonces cuando nació Samuel dije, Señor, dame sabiduría, porque mi chip aquí me va a traicionar, mi modelo de crianza me va a traicionar, y yo necesito entender que ahora soy nueva criatura. Los jóvenes necesitan sabiduría. No todo el que es amigo tuyo es amigo. Le estoy tratando de enseñar a Samuel, oye, una cosa es el compañero y otra cosa son los amigos. Los amigos no se burlan de ti. Los amigos no te llevan por el mal camino. Los amigos no te ofrecen droga. Le estoy hablando así pelado, no con adornos. Los amigos no te manosean. Los amigos no se burlan de ti. Los amigos te ayudan a salir adelante. El que se burla de ti no es amigo. Ten cuidado, hay gente mala en las calles. Los jóvenes necesitan sabiduría. Sería bueno que se echaran una paseadita por el libro de Proverbios, que realmente el tema de ese libro, Proverbios no te dice nada, realmente el nombre, pero eso se trata de la sabiduría de Dios aplicada a la vida. La sabiduría de Dios aplicada a la vida. Ahí te habla de dinero, te habla de amistades, te habla hasta de relaciones entre parejas. Todo. Entonces yo le quitaría Proverbios y le pondría la sabiduría de Dios aplicada a la vida. Así es como debes leerlo, porque si tú lees Proverbios dice, ¿y eso qué? ¿Proverbio qué? A mí me gusta cambiarle los nombres de los títulos de los libros y ponerle el tema. No estoy cambiando el contenido, estoy cambiando es el nombre. ¿Usted sabía que la mayoría de los libros que están ahí se los puso el traductor? Los libros de la Biblia no tenían originalmente el nombre, Génesis, nada. Ellos tenían toda la revelación ahí y ¡pum!, la soltaron. Y llegó el traductor y dijo, hay que poner un nombre. ¿Y sabe cómo hicieron para colocar los nombres de la Biblia? Le colocaron la primera palabra que aparecía en el texto en griego o en hebreo. Por eso se llaman como se llaman. Números. ¿Qué es eso? Parece como si fuera de un contador. ¿Cómo es la vaina? No. Cierto, ese libro no, el nombre del libro no te dice gran cosa, pero cuando tú lo estudias, entiendes que el tema es totalmente distinto con números. No se trata de números, se trata de la travesía del pueblo de Dios en el desierto. ¿Ve? No es números.
Amados, necesitamos sabiduría de Dios. La oración apostólica de Pablo es la siguiente, Efesios 1, y terminamos y nos preparamos para participar de la mesa del Señor. La oración apostólica de Pablo es la siguiente, Efesios capítulo número 1, dice: por esta causa, 1:15, terminamos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de riquezas. ¿Qué dice ahí en su Biblia? Os dé espíritu de... Si hay una oración que hace un apóstol, debe ser: Señor, dale sabiduría a la iglesia. ¿Cómo oran los falsos apóstoles? Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Pero la oración aquí de un apóstol es: dales sabiduría. Cuando yo me río, cuando alguien, un supuesto apóstol o profeta, dice: Dios te va a bendecir. No, papi, esta no es oración apostólica, esta es una oración de un apóstol. Porque aquí dice que el apóstol Pablo oraba para que la iglesia caminara en la sabiduría de Dios. Esta oración va a ser contestada hoy. Cuando usted le pida a Dios sabiduría, ahí dice en Santiago 1, dice: el cual la dará a todos abundantemente, sin reproche. Dice a todos, no importa en qué nivel estén. Pero ¿sabes una cosa? ¿Está listo para que la sabiduría de Dios le cambie los planes que tiene? ¿Está listo para que la sabiduría le diga: así no es a esta manera o no es? Porque el problema de la sabiduría de Dios es que lo va a hacer como Él quiera, y no como tú piensas que debe ser.